Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 24 de julio. La lección de hoy se titula Abraham en el crisol. Oremos. Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinito amor, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente mostró su amor, sino que por medio de Él tenemos el camino de la salvación. Gracias, Dios eterno. Suplicamos, Señor, para la lección del día de hoy, sabiduría para poder captar, entender, aplicar lo que nos quiere enseñar. Háblenos, Señor, se lo suplicamos sin merecerlo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abraham en el crisol. Abraham en el calor extremo, o sea, en el crisol extremo de su vida. Veamos cuál es ese crisol donde Dios colocó a Abraham. Dice allí en el capítulo 22, desde el versículo 1 al versículo 14. Nos dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego
y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bien, aquí encontramos al patriarca Abraham siendo probado en ese crisol extremo. Vemos allí en Génesis 22 que de repente y sin explicación Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. Abraham en su vejez había sido padre del hijo de la promesa. Lo amaba y sabía de que después de él ya no iba a haber alguien más, porque ese era el hijo que Dios había dicho que sobre él vendría la bendición para las naciones, que de él saldría el Salvador, el Mesías. Pero ahora que Dios le dice que se lo ofrezca, ¿te imaginas cómo se habrá sentido Abraham? Era una idea totalmente descabellada, repugnante, que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo, cuando Dios mismo le había dado los mandamientos, y en el cual uno decía: no matarás. ¿Cómo? ¿Cómo es que ahora me pide que mate lo que más quiero, mi hijo? ¿Qué cosas habrán subido a la mente de Abraham? Aún, como dices, sigo leyendo lo que dice la lección, aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, sin su heredero, la promesa no se cumpliría. ¿Qué vino a la mente de este padre cuando recibe la orden de Dios? Pero ahora veamos por qué Dios pidió a Abraham que ofreciese este sacrificio.
¿qué le quería enseñar Abraham? ¿Qué es lo que Dios le quería enseñar a Abraham? Y que ha quedado escrito para enseñárnoslo también a nosotros. Dios lo sabe todo. ¿Qué sentido tenía este pedido? Bueno, vamos a ver qué nos enseña este pedido hecho a Abraham. La petición de Dios y el momento elegido no fue al azar. Estaba ya apartado por Dios en el momento, en el tiempo que era justo. De hecho, estuvieron, dice, calculados para arrancar la angustia más profunda posible, porque Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. Miraba a este hijo joven, sano, inteligente, obediente. Miraba en él que él sería el que llevaría adelante lo que Dios le había encargado a él. Ahora él iba a delegar en su hijo todo ese privilegio y todas las posesiones, pero que de pronto recibe la orden de que tiene que sacrificarlo. Él pensaba, ya estaré desde la tienda mirando cómo mi hijo administra el tiempo, las posesiones y cuida este legado y lo multiplica y le enseña a sus hijos y a todo lo que tenga a amar, a obedecer a Dios. Ese era el anhelo de su padre. Pero ahora que tiene que sacrificarlo. Por eso dice Abraham en el crisol extremo, máximo. ¿Era esta la prueba de un Dios disparatado? No, de ninguna manera, dice, porque la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que, aquí viene el propósito, para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¿Qué aprendió Abraham con el pedido de Dios de sacrificar a su hijo? Comprendió más bien por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Abraham, a través de este pedido hecho por Dios, comprendió lo que más adelante nuestro Señor Jesucristo dijo de él. Abraham, vuestro Dios, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es que el patriarca Abraham vio el día de Cristo? ¿Vio el día del Mesías? Dice, lo vio y se gozó a través de su propia experiencia, de lo que le pidió Dios, que sacrificara a su hijo. Comprendió el dolor del Padre Eterno, el dar a su hijo único para que viniese a este mundo, sufriera y al final fuese sacrificado por los pecados nuestros. ¿Cuál era el propósito del pedido de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo? Eso, que comprendiera lo que el Hijo de Dios, lo que el Padre sufría al dar a su Hijo que viniese a un mundo contaminado por el pecado, y lo que iba a sufrir, y cómo al Padre también le dolería, pero tenía que, por amor a nosotros seres humanos pecadores. La clave, dice al final aquí en la lección, la clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. Conocía la voz de Dios. Cuando Dios le hizo este pedido, le ordenó más bien que matase, que sacrificara a su hijo. Él no pensó dos veces, no le echó la culpa al enemigo, que era el que lo estaba allí tentando con ellos. No, él conocía la voz de su Dios y él obedeció. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? El enemigo puede pedir cosas, pero si conocemos la voz de Dios, solamente obedeceremos a la voz de Dios y no a otro. Abraham conocía la voz de su Dios, le amaba y le obedecía. A eso nos llama este estudio, a que conozcamos la voz de Dios, porque Él nos pedirá que hagamos muchas cosas para nuestro bien y para el bien de los demás. Veamos un poquito más acerca del sacrificio de Isaac. El mandato divino de sacrificar a Isaac fue un mandato único, con propósitos múltiples. Por un lado, el llamado de Dios a Abraham
fue una prueba. Elena de White escribe que en el monte Moria, Dios probó la fidelidad de Abraham. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sacrificio, ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el sacrificio más agonizante. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será recompensada. Patriarcas y Profetas 133. Por otro lado, el mandato de Dios era más que una prueba. Por cierto, su propósito principal era triple. Veamos, ¿cuál era ese propósito? Dice triple. Una revelación, una profecía y una tipología. Dios quería enseñar a Abraham y a toda la humanidad acerca del sacrificio que Él haría de su Hijo por nosotros. Elena de White enfatiza este aspecto en varios de sus escritos. En El deseado de todas las gentes afirma: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido y vio a Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en quien se centraban sus esperanzas. Luego, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de su degradación, dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 443. En otra parte, Elena de White reúne los dos propósitos del mandato de Dios. En Génesis 22 fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su Hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta tortura como la que le ocasionó el ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera
en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió interponerse como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del amor y la compasión infinita de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el propósito principal de Génesis 22 era parte de la revelación de Dios acerca de su plan de salvación, es importante enfatizar que el mandato divino a Abraham fue un evento profético singular, único en la historia del mundo. Mediante esta experiencia única de Abraham, Dios ha comunicado de manera eficiente su plan para salvar a la humanidad mediante el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Por lo tanto, nadie más en la historia de la humanidad ha recibido ni recibirá jamás ese mandato de volver a sacrificar a otro ser humano. Incluso en el caso de Abraham, el sacrificio de Isaac fue reemplazado inmediatamente por un sacrificio animal. Por esta razón, la experiencia de Abraham no puede asociarse justificadamente con la antigua práctica de sacrificio de niños ni con ningún abuso infantil antiguo o contemporáneo. Así es que este pedido de Dios a Abraham colocó a este siervo en el calor extremo de la prueba, del crisol. Así que conocí a Dios, a Abraham, pero también Abraham conocía la voz de su Dios. La pregunta para ti y para mí es, ahí nos dice en la lección, ¿conoces? ¿Cuánto conoces? La pregunta es, ¿cuánto conocemos la voz de Dios? ¿Qué respondes? ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Son 3 preguntas muy, pero muy importantes. ¿Y cómo y cuáles son tus respuestas? Así es de que la prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haberle sobrevenido a un ser humano. Si hubiese fracasado en ella, nunca hubiera pasado a la posteridad como el padre de los fieles. Si se hubiera desviado de la orden de Dios, el mundo hubiera perdido un ejemplo inspirador de fe y obediencia sin reservas. Se dio la lección para que brillara a través de los siglos, a fin de que aprendamos que nada es demasiado precioso como para negarlo a Dios. Cuando consideramos que cada don es del Señor para ser usado en su servicio, nos aseguramos la bendición celestial. Devolver a Dios las posesiones que os confió
y más os será confiado. Retened vuestras posesiones para vosotros mismos y no recibiréis ninguna recompensa en esta vida y perderás la recompensa venidera. Dios tenía el propósito de que la ofrenda de Isaac prefigurara el sacrificio de su hijo. Isaac fue un símbolo del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres y a fin de convertir la verdad en una realidad y probar su fe, requirió de Abraham que matara a su querido Isaac. Toda la agonía que sufrió Abraham durante esa oscura y terrible prueba tenía el propósito de impresionar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Eso está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1108. Los mensajeros de Dios necesitan hoy una fe, una confianza como la que tuvo Abraham. Pero muchos de aquellos a quienes el Señor podría usar no quieren avanzar oyendo y obedeciendo su voz sobre todas las demás. La relación con sus deudos y amigos, las antiguas costumbres y compañías tienen a menudo tanta influencia sobre los siervos de Dios que Él solo puede darles poca instrucción, comunicarles poco conocimiento de sus propósitos y con frecuencia, después de un tiempo, los pone a un lado y llama en su lugar a otros, a quienes prueba de la misma manera. El Señor haría mucho por sus siervos si ellos estuviesen completamente consagrados a Él, estimando sus servicios por encima de los vínculos de la parentela y toda otra asociación terrenal. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 516. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor, a través de esta lección, nos hace a cada uno, hombres y mujeres, una invitación a que aprendamos a conocer su voz, a que aprendamos a obedecer su voz. Y de esa manera seremos como el patriarca Abraham, hombres y mujeres de fe. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.